Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo año arrimados al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco que consiguen en X como @Mingo Piso 1 y cuya gran jefa y productora general es nada más y nada menos que Erika Mendoza Tobar, que también consiguen como @Ementov. Aquí se habla libertad, comienza operaciones con la bendición de Dios y el apoyo de los amigos 15 de enero del año 2024. Un poco retardados por la gripe y por otras ocupaciones que a mí y a mis queridos compañeros nos ha obligado a retardar el comienzo, pero es mejor tarde que nunca. Hoy, con la feliz circunstancia de conseguirme con la compañía de Alexander Campos, profesor universitario en activo, no en activísimo, y además director del Centro de Investigaciones Populares. Y digo que en activísimo porque cuando estábamos tratando de cuadrar esta oportunidad de grabar, bueno, tiene clase en las mañanas, tiene clase en la tarde, lo que lo hace además una persona admirable y querible porque de eso hablaremos. La vocación de ser profesor es una vocación definitivamente, y vamos a estar claros, no remunerada. Se hace porque se quiere al país y se hace porque se quiere a la juventud. Bueno, no está de más decir que ese es el carisma salesiano que comparte Alexander Campos con una orden orientada a eso, a la juventud. Alexander Campos está muy vinculado a la sociedad de Don Bosco. No es que él sea un cura Aclara. salesiano, es un buen padre de familia y un maravilloso esposo, excelente vecino, etcétera. Pero bueno, la mano de Don Bosco está con él. Bueno, bienvenidos todos a este primer programa que vamos a comenzar por preguntarle a Alexander cuál es el pulso del país, en qué andamos. Ya nos vamos comiendo la primera parte del primer mes, raudo y veloz este 2024, con una agenda de pendientes que tiene el país súper, súper importante. Lo político, lo social, lo económico, lo convivencial y por supuesto el arrastrar un conjunto de saldos pendientes del año 2023. Pero bueno, vamos a ver cómo hace la composición de tiempo y de lugar nuestro querido Alexander. Alexander, bienvenido, que tengas un buen año tú y tu familia y que todos tus proyectos tengan éxito y sean útiles al país. Buenos días, Víctor, y buenos días a todos tus oyentes. Muchas gracias. Feliz año de verdad para todos. Que este año sea de provecho, que avancemos en el camino de la paz, en el camino fundamentalmente de la libertad, un camino en el que todos andamos trajinando, cada quien con nuestras funciones, pues, ¿no? Cada quien con nuestra vocación. Eh, Espero que hayan pasado un excelente día de la Divina Pastora y que el manto de nuestra Madre, que todos los años empezamos siempre pastoreados y de la mano de ella, nada, los acompañe a todos ustedes y nos acompañe a nosotros y que guíe este programa para que sea en beneficio de todos. Eh, pues sí, no nos veíamos desde hace tiempo, no nos veíamos, bueno, prácticamente desde mediados de diciembre, un poco antes, y el país ha ido, digamos, evolucionando a paso veloz, ¿no? A paso muy, 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 muy veloz, este, tanto en lo como digamos, en nuestra posición dentro de la escena internacional, como nuestra posición dentro de la escena nuestra, pues propia. Creo que no podemos dejar nada por fuera porque todo nos va entrelazando desde esos misiles caídos en Yemen hasta
digamos, ese estado de guerra que está lamentablemente sufriendo nuestro vecino país, que tiene, por cierto, 425.000, 427.000 venezolanos allá, que es Ecuador, pues, ¿no? Hoy lo que suceda en cada país, no solamente en cada país latinoamericano, no solamente nos afecta porque digamos, son hermanos nuestros cercanos, sino porque además están familias nuestras, esta gente que está allí nuestra, ¿no? Entonces, hoy estamos pendientes no solo de la suerte política de ellos, sino de la suerte vital de 500.000 de venezolanos que están allá. Y no solamente de 500.000 de venezolanos, sino que esa es una dinámica que nos va mostrando el camino por el cual, digamos, podemos estar transitando, y que tanto lo que sucede en Yemen, lo que va sucediendo en Gaza, lo que está sucediendo en Ucrania, lo que acaba de suceder ayer en Taiwán con los resultados del triunfo oficialista y la respuesta china, todo tiene que ver en este devenir nuestro, ¿no? Y creo que también todo tiene que ver en las posibles respuestas internas que aquí se den. Pero bueno, empezando por, digamos, ¿cuáles son los signos? Bueno, hay distintos signos. Nosotros decíamos a finales del año pasado, decíamos que va a ser un año marcado por la violencia. Va a ser, yo creo que este es el signo identificatorio digamos, de nuestro devenir, tanto político como social. Eh, Ahora, Alexander, te atajo allí porque tú lo dijiste con claridad. Vuelve la delincuencia a las calles y por lo tanto ese hiato de tranquilidad que tal vez experimentamos ya no va a ser posible. Entonces, la delincuencia vuelve a tomar las calles. Pero por otra parte, también vemos cómo, siendo este un año electoral, la violencia política vuelve a tomar las calles. El régimen se sirve de los que mm, siempre se ha servido para generar ese marco de zozobra. Y violencia que mm, tiene varias dimensiones. Es tan violento inhabilitar a María Corina como el darle su partido a un pelele, yo lo llamo el cuco, simplemente como parte de ese despojo, y por supuesto es violento que ocurran atentados contra la vida y la propiedad en nuestras calles. Es violento, muy violento, el tener que ver cómo un buen cura que hace misiones, que viene desde África y que llega a Venezuela y lo suicidan en una de nuestras fronteras. Es violento. Yo no sé si nos pasa como el severo experimento de la rana en el agua caliente, que no estamos nosotros apreciando apropiadamente el signo de estos tiempos, y por eso es tan importante el que tú coloques las cosas en su sitio, ¿no? sí, Víctor, eh, definitivamente tú has hecho un excelente, digamos, análisis, es decir, de cómo la violencia está asignando la vida económica, la vida religiosa, la vida religiosa, la vida política, la vida comunitaria, se está metiendo, y cuando decíamos que es señal identificatoria es porque en cada área y en cada aspecto va tomando un matiz distinto, pero el signo es la violencia, es decir, el acuerdo, el diálogo, la política, la convivencia, no es lo que nos
lo que digamos, ni siquiera en apariencia, ni siquiera en apariencia, como era lo que estábamos viviendo hace algunos tiempos, es lo como falsa o como o como herramienta de manipulación, sino que es evidentemente la principal variable de control, la principal variable de control comunitario, de control religioso, de control de la conciencia, de control de las relaciones políticas y de las relaciones y de las relaciones de poder. Y todo esto, evidentemente, tiene una razón. Y la razón es que el hegemón, digamos, o el delegado del hegemón, porque es una hegemonía delegada, porque aquí no es donde está la cabeza del hegemón, tiene sus particularidades como tú quieras, pero forma parte del gran hegemón mundial, pues, ¿no? Ha decidido que aquí pues deba ser de esa manera y no una excepción como venía siendo dentro del escenario mundial en el que la violencia se estaba pues abriendo paso fundamentalmente desde que abre sus diques en febrero del 2022 con la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, cada una va a tener sus manifestaciones, tenemos que estudiarla, tenemos que entenderla, lo que está pasando, porque la violencia que está pasando por ejemplo, en el mundo delincuencial tiene sus razones, la que estamos viviendo en el mundo político, que se manifiesta en lo legal, que se manifiesta en lo físico, es decir, fíjense ustedes cómo le caen a César Pérez Viva, y no solamente eso, cuando vamos más abajo, nos estamos dando cuenta que arrecia la violencia controladora con las estructuras comunales que estaban perdiendo su efecto controlador y que obligó al régimen entonces a acudir a los colectivos, pero se ve que están recibiendo instrucciones, están manipulando con mayor fuerza hasta llegar al extremo desvergonzante de exigirle a enfermos terminales, tanto por cáncer o por operaciones urgentes, bueno, la adhesión política o a pedirle que se adhieran políticamente a ellos, si no, no les dan los triajes para las operaciones, si no, no tienen ningún tipo digamos, de beneficio del que no necesitarían si hubiese, digamos, un camino en el que el ciudadano se construyera su futuro, pero no es así, pues depende completamente del Estado. Entonces, Ahora, eh, eh, Alexander, eso me llama la atención, ¿no? Tú me estás dibujando una estructura gestora. Por ejemplo, si yo padezco una enfermedad terminal y voy a un hospital, me rebotan. La forma de entrar es a través de la estructura de dominación comunal, que me pide, por lo tanto, que yo, digamos, demuestre lealtad al proceso para tener un mínimo acceso a la posibilidad de salvarme. Eso es lo que tú estás pintando. puedes acceder, puedes llegar al hospital, pero si necesitas para una operación, pues como no hay absolutamente nada, sino el médico, pues para poder tener acceso al kit, por ejemplo, de operación, pues te piden, en muchos casos, que pertenezcas a la estructura comunal o más bien que te muestres que te muestres partidario del régimen para poder
apoyarte con ese triaje. Es decir, si tu salud y tu vida depende literalmente que seas o no seas parte del régimen. No tienes ningún tipo de opción, pero están arreciando en todos los campos, en todos los campos. Está claro cómo el régimen está usando, por ejemplo, está impulsando a las iglesias evangélicas y con el único fin de dañar la presencia digamos, de dañar la influencia que tiene la Iglesia Católica dentro de la población. Se sabe claramente cómo está el régimen organizando y financiando grandes conciertos y grandes movilizaciones de iglesias evangélicas, que digamos, aquí la crítica no es, digamos, la adhesión religiosa, eso no me importa si fuese libre. Es decir, lo que pasa es que en este caso está claro cómo el apoyo que se le está dando a la iglesia evangélica es un apoyo no solamente desmedido, sino parcializado, porque en la medida que se le da apoyo a una de las iglesias, en esa medida digamos, se excluye a la otra. Eh, eh, Tienes el bono del buen pastor, un bono que es el bono que más paga en el país del sistema patria, y lo único que le exige a la gente es pertenecer y demostrar que pertenece a alguna iglesia evangélica. Tienes tienes el programa de la iglesia bien, mi iglesia bien equipada, que ha beneficiado fundamentalmente casi un 90% a los templos evangélicos. Todo eso estaría bien, ese apoyo, si fuese un apoyo precisamente proporcional a la presencia confesional en el país, pues, ¿no? Pero no es proporcional, es inversamente proporcional, literalmente inversamente proporcional. Y Claro, ocurren después el cosas. régimen se vale de esos supuestos pastores para quitar partidos, para presentar opciones de supuesta oposición y un mensaje domesticador y apaciguador, porque efectivamente, más allá de la confesión, no le están mordiendo la mano a esa mano que les da de comer, ¿no? O sea, que los Bueno, mantiene. efectivamente, Víctor, eso lo ves tú porque para la campaña del Esequibo, los primeros que estaban, pues eran fundamentalmente pastores de las iglesias evangélicas que se llevaban para legitimar este tipo de Ahora, actos. Alexander, es que, claro, cuando estás llegando a donde efectivamente yo estaba esperando Pero, que llegara, perdona, Víctor, todo antes eso que no haga tiene eso, gente. O sea, lo que perdón. tú me lo dijiste, eso llega al 1,5%, 2% fue toda esa maquinaria del supuestamente clientelar. El único problema que tiene este momento es que no tiene gente. Claro, fíjate, como para terminar de cerrar el escenario. Fíjate que en el presupuesto 2022-2023, cuando tú lo estudias en el periódico del Congreso, porque no lo encontramos en la Gaceta Oficial, pero aparece allí, aparece una partida con el 4% del presupuesto nacional dedicado a desarrollo religioso. Imagínate tú. 4% del presupuesto nacional. Eso es mucho dinero. Detrás de él estaba vivienda, vivienda. Es decir, se invirtió menos en vivienda que en desarrollo religioso. En, en apoyo social, 3%. En cambio, desarrollo religioso, 4%. Entonces, claro,
une ese porcentaje al porcentaje que tú acabas de decir. Son confesiones que representan prácticamente, digamos, simbólicamente, pues, algo, una presencia pues simbólica que evidentemente parece masivo porque financias, es decir, están financiados, pues se presentan en actos masivos que aparentan precisamente una adhesión general de la población, pero esa es la idea es precisamente, precisamente, como ya lo hemos dicho aquí en este programa varias veces, la dinámica totalitaria es una dinámica que se alimenta de la mentira, Claro, de la apariencia. Mira, de la tú, si apariencia, de la tú falsedad. registraste, tú registraste probablemente las manifestaciones a favor de quien ganó la primaria versus las manifestaciones a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela. Obviamente las manifestaciones de estos segundos, por razones de lo que llaman acarreo, inmovilización y por supuesto cooptación, son masivas. Entonces tú ves cuadras enteras que ellos logran concentrar, mientras que las otras movilizaciones siempre fueron más modestas. Ahora, el primer nivel de la apariencia política es lo que nosotros llamamos el meeting. Eso solo van, tú dices, ah, fueron 20.000 personas. Sí, bueno, 20.000 personas que nunca han ido en Venezuela ni hace tiempo. Este, pero 20.000 personas respecto de qué? De una población electoral de 15 millones. Las puedes movilizar de aquí para allá, les pones autobús, comida, les pagas el día, pero eso no es representativo de lo que está ocurriendo. Y por supuesto, por eso es que es muy importante lo que tú dices. Eh, esa es el privilegio de la mentira, de la apariencia para crear una falsa realidad de fortaleza y mayoría que efectivamente no tienen. Porque a eso voy. Ellos tienen dinero, ellos controlan el aparato de violencia, ellos manejan todas las instituciones públicas, ellos por supuesto son los que están aposentados sobre la más absoluta arbitrariedad, pero yo creo que ya lo que no tienen es gente. La gente Sí, simulará, si uno tiene una enfermedad terminal, pues uno simulará. Ok, pero eso no significa que ellos tengan respaldo popular y por lo tanto del 2023, tal y como tú lo has registrado, comenzando el 2024, una de las categorías que habría que ver cómo operan es que este régimen es totalmente ilegítimo en el sentido en que ni la gente cree en él, ni la gente lo respalda. Vamos a estar claros. Eso no significa que sean débiles, eso significa que ellos simplemente prescinden de lo que las democracias occidentales valoran más, que es el respaldo de la gente. sí, sí. Es decir, no significa que, a ver, políticamente los convierte en nada. Es decir, políticamente hablando, no los convierte en nada. Políticamente en el sentido democrático. Estamos hablando en nada, no existen como, 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 como ente. Todo lo que tienen todo lo que consigan, lo consiguen por la fuerza y por la violencia. Y con esto, eh, eh, es decir, esto debemos entender, esto debemos entender. A ver, porque entenderlo en su amplio sentido, porque tú todavía lees este, eh, encuestas y todavía lees en el que te aparece un 22, 23, 24, 25% de adhesión al régimen. Eso es lo que manifiesta. Pero es que precisamente eh, eh, en un ambiente totalitario todo es mentira, todo es mentira. Es mentira también la adhesión a ellos. Es mentira también la adhesión a ellos, porque es una adhesión que se ha conseguido
sobre la base de la fuerza. Tú puedes registrar y cualquier encuestador podrá registrar y decir, sí, no, es que no, los datos nos dan esto, ellos todavía tienen tanto. Y sí, eso es lo que te eso es lo que te dice te dicen los pocos que todavía te lo dicen, pues te lo dicen de esa manera. Pero el régimen sabe que ese 27, 28 que registró la encuestadora tampoco les pertenece, porque ellos lo han conseguido como lo han conseguido, como lo han conseguido. Saben muy bien que se ha conseguido violentamente. Es decir, que no es una adhesión, no solamente que no es es decir, no es una adhesión que no es libre, ha sido conseguida a los golpes. Ojo, no solamente que ha sido conseguida con engaño, porque ese es el populismo consigue adhesión con engaño. Te engaño, te compro te compro el voto. Eso lo pudo a lo mejor hacer Chávez. ¿Qué? Y la gente se puede mantener allí. Pero el régimen sabe que cuando tú ni siquiera con el engaño puedes conseguirlo, sino que tienes que recurrir ya a la violencia, esa violencia se te vuelve. Y es lo que les pasó el 22 de octubre, es lo que les pasó con el Esequibo. Es decir, ya tienen experiencia de que la gente se le vuelve y les devuelve la violencia con violencia. Violencia política, pues decir, en el sentido de le voto al otro, te dejo solo, te dejo abandonado, es decir, le saco, los rechazo. Entonces, claro, eh, eh, que, esto nos sirve a nosotros a la hora de estudiar todo digamos, lo que está sucediendo, porque el pavor que evidentemente debe sentir el hegemón es tremendo. Pavor, pánico de construir un escenario de verdad, de permitir que se construya un escenario de verdad. Eso es pánico. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que en cualquier rendijita le va a salir la verdad. Como ha sido el 2015, como ha sido cada espacio en el que el venezolano ha podido meter la verdad, lo aprovecha y lo aprovecha duro. El régimen sale golpeado de eso. Entonces, evidentemente y yo creo que nadie, ninguno somos tontos para creer que el régimen evidentemente va a permitir un espacio de verdad. Si permite un espacio, lo permitirá evidentemente con garantías para él de mentira, garantías para él de, digamos, de seguir manteniendo la mentira. Eso es así. Ojo, que lo logre es otra cosa. Es decir, que termine lográndolo es otra cosa. Pero eso es lo que él siempre va a buscar. Es decir, nadie es tonto, nadie es tonto. Y lo digo al propósito para pensar que es distinto. Ojo, pero fíjate, esto que sirve para la manifestación ciudadana en política, también para la manifestación comunal. Hoy en día el régimen no confía en ningún consejo comunal. No confía, porque sabe que ese consejo comunal está allí también por violencia. Él tampoco confía y por eso se le viene cayendo toda la trama Claro, es que en la las organización. estructuras de la violencia solo se mantienen con violencia. Allí no hay, Exacta, o sea, tú lo que estás es, diciendo es, hasta los consejos comunales más leales son instrumentos que tienen que ser cooptados y que solo sirven para la cooptación. No hay y, convicción, y, no y, hay que, y, convicción. y que deben ser mantenidos con violencia para poder
seguir adelante. Ojo, pero también, ojo, piénsenlo. Esto también sirve para las estructuras delincuenciales en el país. Para las estructuras delincuenciales en el país. La estructura del narcotráfico, las estructuras mineras, las estructuras paramilitares, las estructuras guerrilleras. Esto es así, es decir, eso es así y ellos lo saben. Entonces viven en un estado de permanente paranoia porque es como es como el plan que necesita construir, porque no confía ni siquiera en sus luceros más cercanos, ni siquiera en sus luceros más cercanos. Entonces, es lo que hace es que va construyendo niveles de confianza, círculos. Entonces, tú ves el círculo A, el círculo B, el círculo C y algunos hasta D, y cada uno se cuida a sí mismo. El A le cae al B, el B le cae al C. Ninguno es para cuidarse de fuera, siempre es para cuidarse de dentro Claro, y allí lo de que tú estás dentro. anunciando con eso, Alexander, es una espiral de violencia, con exhibiciones de violencia, porque así se comporta el narco en todos lados. O sea, el único incentivo para que tú te mantengas leal es la fuerza. Y si tú te equivocas, entonces terminas ahorcado, ¿ok? O terminas el abandonado, como pasa en México, en una hielera, o terminan las cabezas colgadas por allí. Porque es que lo que tú estás pintando es la lógica de la legitimidad sostenida por la violencia. Y eso, yo, por ejemplo, te estoy escuchando y estoy recordando que en algunos municipios del estado Táchira, nada más y nada menos que llegó el ELN con el 7 u 8 normas de convivencia que ellos imponen por la fuerza, casi que un estado de sitio que supuestamente convive con el Estado venezolano. El, y eso me hace reflexionar que a ver, hay una infraestructura apolítica y amoral que tiene que ver con el narco, la mina, la guerrilla, etcétera, que está operando supuestamente a favor del socialismo del siglo XXI, pero que genera tensiones con este socialismo cuando exhibe lo que el socialismo no quiere que le exhiban. Por ejemplo, haber eh, matado a un sacerdote del Tamacuro es algo que al régimen seguramente no le pareció gracioso. Que el ELN haya promovido, se haya exhibido como el que mantiene el orden en el territorio del gobernador del Táchira, eso estoy seguro que al régimen no le pareció gracioso, porque la única ética que le funciona es la ética del silencio y la complicidad. Entonces, eso allí efectivamente tú planteas, hay una fuerte tensión. Y la otra que tú planteas también muy bien es que la ficción democrática que necesita el régimen está vaciada de legitimidad. La gente no quiere jugar el juego del régimen. Ahora, eso coloca al régimen en la circunstancia de ser todavía mucho más receloso. No se va a exponer a un líder que ande realengo por allí con todas las garantías. Yo no veo que se exponga a eso. Pero por el otro lado veo que estos líderes que están esperando el ser habilitados están calladitos, como que si el régimen pudiera premiarles su silencio táctico. Tampoco lo veo. O sea, veo en especie de gran tregua, pero de todos apuntándose contra todos. Y la verdad es que el año 2024 comienza con ese gran monto de incertidumbre, mientras las grandes tendencias que tú dibujas siguen operando. Claro, porque, bueno, hablando de esta gran tendencia, este, hay un incentivo que apacigua digamos, esta necesidad de violencia porque hace como de placebo, que es el dinero, que es el dinero. Pero tal como lo vimos con Putin, eso llega hasta cierto momento, llega hasta cierto momento. Es decir,
la comunidad internacional creyó que con un malandro, con un asesino como él, se podía jugar a que el comercio controla el dinero, al fin y al cabo el dinero, controla las apetencias de destrucción de estos y los mantiene en el rumbo y el camino, digamos, de la política. Pero la realidad es que eh, entre los dos incentivos, siempre el que es un malandro estructural decide por la violencia. Siempre decide por la violencia. No lo sacia, no lo sacia existencialmente, no los sacia no los sacia el placer, no los sacia el dinero, no los sacia el poder, los sacia el ejercicio violento del poder, el ejercicio violento del poder. Porque estas son distinciones, pero nosotros pensamos que la mente malandra es una, ¿no? La, 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 la estructura, no existe algo así como llamado estructura, razón malandra. Una cosa es el malandro que roba, en que el régimen tiene muchos malandros que roba, y otra es la estructura del asesino. Asesino no se sacia ni siquiera con el dinero. Tiene que eliminar y eliminar y eliminar y eliminar e ir eliminando. Eso es una vorágine en el que se construye la personalidad eliminando el otro. No se construye la personalidad saciándose él mismo. No, no puede estar él completo mientras el otro exista. Es una cosa bien, bien difícil más que de entender, de aceptar que pueda haber un razonamiento político de esa manera, pero lamentablemente existe y funciona, existe y funciona. Ojo, pero lo importante es que el bien no se detenga. A ver, no existe tampoco una receta para ir en contra del mal. Lo que sí existe es una posición básica y es no aceptar nunca el mal. Ni aceptar la Es decir, mentira. bueno, al no aceptar el mal, no estás aceptando todos sus frutos y sus productos, la mentira, todo aquello. Pero no existe a ver, un camino único para esto, porque bueno, siempre va a depender de la historia, va a depender del sujeto, va a depender de las dinámicas internacionales, va a depender de muchas cosas. Lo importante es siempre que el bien no siga siendo bien, no siga siendo el bien, no siga siendo bien, que son dos cosas distintas. Tú puedes estar haciendo el bien y no, y no puedes y no significa que estés haciendo bien. Son dos cosas distintas. Por eso de buenas intenciones está preñado el camino al infierno. Esa es una expresión que parece muy popular, pero que tiene una profunda racionalidad política y tiene una profunda racionalidad geoestratégica tremenda, tremenda. Entonces, cuando te decía lo del incentivo, es porque el régimen pudiese estar creyendo, ojo, pudiese estar creyendo, es una de las posibles lecturas, pudiese estar creyendo que como seguir por este camino tan abierto de la violencia,
irremediablemente te lleva a Nicaragua, irremediablemente te lleva a Nicaragua y a mucho más de, de, de Nicaragua. Es decir, una violencia bien abierta que te saca totalmente del escenario por lo menos internacional de las, te coloca pues pudiese Se estar colocaría creyendo a que Venezuela más al margen, ¿no? Porque mucho más. una especie, Nicaragua, a mí me parece que es el laboratorio de pruebas de los extremos más abyectos del socialismo del siglo XXI, pero bueno, uno siempre tiene supuestamente la esperanza de que Nicaragua es Nicaragua y Venezuela es Venezuela. Ahora, cada uno a su nivel está en la misma ruta, ¿verdad? De Sí, expropiación, de persecución de cualquiera que les compita. De la persecución religiosa ha llegado a extremos absolutamente intolerables. Allá la profesión más peligrosa no es ser periodista, sino sacerdote católico. Terminas preso y nadie sabe por qué, ni sabe por cuánto tiempo, ni bajo qué criterio de acusación. Y claro, a mí me parece que Nicaragua es a la vez el espejo o el marco donde se reflejan todos diciendo, si te portas muy mal, mira lo que te espera, porque Nicaragua está allí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y me o parece que te, la gran tentación es transformar la cita electoral del 2024 en un remedio de lo que hizo Nicaragua con su propia elección, ¿no? sí. Bueno, sí, en Nicaragua ya sabemos, es decir, no solamente inhabilitó, sino que metió preso a todos. Es decir, A todos los candidatos. ahí no quedó nadie por fuera. Ni, ni Chamorro, ni su gente, ni la gente que venía del sandinismo, nadie. Pero el otro ejemplo es el sandinismo, perdón, el otro ejemplo es Ecuador, ¿no? De haber pasado en el 2000, oye, 2017, antiel, de tener una tasa de homicidio en la media mundial, perdón, 2007, en la media mundial, a estar hoy entre los principales países en los que se comete homicidio a nivel mundial, a nivel mundial también. Este, eh, interesante además porque hay hitos, ¿no? Es decir, Ecuador junto con Costa Rica eran los países más pacíficos de todo el hemisferio occidental. Estábamos a Sí, niveles estaban ellos a niveles de Suecia, a niveles de los países nórdicos de aquel momento, que ya por cierto ya tampoco son, tampoco los países nórdicos tienen estos niveles, pero bueno, fíjese que con algunas medidas, no muchas, algunas medidas bien puntuales, como fue colocar a, al Ecuador colocar a Ecuador en el escenario, digamos, de la moneda del, del dólar, eh, sacar de, de Ecuador la DEA, eh, sí. haber sacado de Ecuador la base naval de Manta, que servía como monitoreo de las principales rutas del narcotráfico de todo el Pacífico, de esa zona del Pacífico. Este, otras cosas tan fortuitas como haber construido una superautopista que les permitió a los narcotraficantes
poder hacer circular tranquilamente vía carretera sin mayor exposición su, este, digamos, el tráfico. Es decir, un conjunto de medidas, todas que se destapan todas en justamente en lo que Correa sale en el 2017 del poder, porque se mantenían por debajo, pero salen, se manifiesta justamente después, a convertirla entonces en el... Y algunas tan fortuitas, por cierto, algunas tan fortuitas como que interesantísimo, porque uno dice, bueno, fortuitas y no, sino que se unen al conjunto. El terremoto, por ejemplo, de Esmeralda. El terremoto de Esmeralda a los narcotraficantes, obliga a la comunidad internacional a irse hacia allí, lo que obligó a los narcotraficantes a salir y a nacionalizarse. En vez de quedarse en Esmeralda, salirse e irse a Guayaquil, irse a Ecuador. Algo tan Tú sabes fortuito. que esto que me estás dibujando, y yo estoy pensando en el Tren Maya que une el Pacífico con el Atlántico en México. Estoy Ujú, pensando en la ruta que ellos quieren abrir el, el, también en México para competir con el Canal de Panamá. Estoy ujú. pensando en el huracán que pasó por Acapulco y te estoy oyendo y son los mismos resultados. Estrategia de facilitación de la logística del narco. Entonces, claro, y además tienen ellos un justificador, que es la xenofobia. Sucede que son los venezolanos que se fueron para allá, los que llevaron sus bandas, etcétera, etcétera, ¿no? Y con eso, Ujú. digamos, tienen el círculo absolutamente redondeado. Pero, de nuevo, son los poderes fácticos aprovechando la complicidad y la autodebilitación del Estado, o sea, y de sus deberes de controlar población, territorio y tener gobierno, ¿no? Claro, todo esto es lo que hace es decir, además de estos condicionamientos, sin hablar, por cierto, de las Islas Galápagos, que nos parece mentira Sí. que nosotros no, pero bueno, está bien estudiado. Cuando tú juntas todos los factores, mm, ves que también, por ejemplo, el hecho de que las Islas Galápagos sea de Ecuador, permite una serie de tráficos que los convierte ahí evidentemente en el digamos, en uno de los objetivos de las grandes bandas como Jalisco Nueva Generación o como de todas estas grandes bandas de México. Son organizaciones criminales muy sofisticadas, Alexander. Muy Son sofisticada, transnacionales. Uno pero se queda eso con la es imagen lo que del matón, pero esos son mucho más que matones. aquí es a donde yo quisiera llegar, porque claro, eh, normalmente los prejuicios son nuestros principales enemigos a la hora de entender la realidad, a la hora a la hora de entender qué está pasando. Es decir, nosotros no sabemos la verdad cuánto de nuestros razonamientos están, digamos, eh, organizados y regidos por nuestros prejuicios. Y eso no nos deja entender la realidad. Entonces, lo que tú has dicho, nosotros pensamos que esos son, que el narcotráfico son los 13 carajitos que tomaron TC, que son 13, perdón, 18 cocos secos que van con una granada y toman a plena luz del día sin importarles si después se los llevan presos o no. Entonces, nosotros nos construimos una imagen del narcotráfico y nosotros nos construimos una imagen digamos, de estas nuevas guerras
que se están produciendo en el mundo, como que son pensadas por tipos ignorantes, brutos, que no saben qué hacer con la realidad. Pero estos son tipos que una vez que ven que Ecuador asume el dólar, dice, yo ya tengo aquí mi primera caja de conversión, yo ya no tengo que estar necesitando llevar este dinero fuera del país cuando yo puedo dejarlo aquí y meterlo en la economía nacional ecuatoriana y lavar toda esa cantidad Es decir, yo no voy a comprar una lavadora en Brasil, no voy a comprar una lavadora en Colombia, cuando la lavadora la tengo aquí. Entonces, estas son gente que va estudiando y va coordinando todo esto. Por ejemplo, el hecho de que 10.000 millones de dólares por el Plan Colombia en 10 años hayan desplazado la producción del norte hacia el sur, y que tengas en el sur todas estas condiciones, pues evidentemente que los va favoreciendo. Todo eso abona para tener un estado en el que el caos es la norma, es el signo identificatorio, pues, ¿no? Todo eso nos va enseñando hacia dónde apunta esto, apunta hacia debilitar el poder político y apunta hacia decir, yo no necesito darle un golpe de Estado, a dar un narco golpe en Ecuador, cuando yo lo que necesito es infiltrar al poder y convertir al poder en narco, porque de esa manera es más efectivo, porque tengo la inmunidad que tiene el Estado, tengo las características que tienen los Estados, porque hoy, cuando todo está cayendo, lo único que parece que inmutable es el Estado como principal agente del poder, porque todo lo demás se convierte en Claro, cuestionable, pero el menos el Estado se Estado. ha subordinado. Por eso es que ahora hay que incorporar, me parece a mí, la categoría de los poderes fácticos. Antes el Estado era el vértice más importante de poder. Ahora no, ahora está subordinado a un conjunto de relaciones que son oscuras, son indeterminadas, de todo, digamos, solo vemos sus efectos más nefastos, la violencia, la descomposición, todo eso, pero la verdad es que yo ya me los imagino como gente muy bien vestida, con mucho dinero, con muchísima capacidad de valor agregado intelectual, con muchísimos conocimientos en logística y en sistemas de información, que son los que deciden. Y finalmente los titulares de los estados o se dedican a ser, digamos, sus operadores, o simplemente son combatidos hasta que los sacan del poder y Mm, se vuelve a rebarajar. Ahora, eso también está ocurriendo en Venezuela. Esa tendencia está tomando parte también en Venezuela, porque en Ecuador está absolutamente claro. En Venezuela hay una dolarización sucia, una economía que no tiene explicación, unos ganadores. Bueno, tú ves, la verdad es que no hay que ser muy bien dotados desde el punto de vista de la capacidad de investigación para entender que en Venezuela hay una realidad que convive con nosotros que no tenemos ni cómo explicarla, ni cómo interpretarla, ni cómo asumirla. Por ejemplo, la economía de los carros blindados y espalderos armados que no le dan explicación a nadie y que están en las calles de Caracas, ¿no? Esa economía, eso, digamos que ni siquiera es así en un estado tan marcado por el narco como México. Bueno, eso tiene que decirnos a nosotros que algo está pasando, ¿no? sí, 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 es que a mi entender, eh, en Venezuela estamos viviendo
este, esta dinámica. Estamos con otras características, porque evidentemente el hecho de que, digamos, nuestra historia, nuestra relación con el petróleo, en el que el petróleo, digamos, pertenece al Estado, que es distinto pues a, 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 a otros estados, este, a- hace que no sea tan fácil, digamos que no sea tan fácil que cambiar el modelo, porque se vendría abajo completamente, ya lo vimos en los 3 años posteriores a Chávez, se intentó hacer algo parecido y cada quien buscó por su lado y Venezuela estuvo al borde de transformarse en Yemen, por ejemplo, o transformarse en, es decir, que por los cientos de territorios, uno por aquí, otro por allá, tuvieron que retomar por lo menos cierto control o por lo menos llegar a acuerdos con algunos de ellos para poder controlar las zonas. Pero este, el Estado en este momento está en un momento, sí, es un momento muy crucial, ¿no? Este es un momento muy crucial para el Estado y puede llevarlos a tomar acuerdos que mm, los debiliten mucho más, pero que les garantice por lo menos su permanencia. Yo creo que serían capaces de hacerlo, no solamente con las fuerzas nacionales, sino también con las fuerzas internacionales. Porque lo que quieren es que necesariamente se dé su permanencia. Es decir, eso es lo que no se negocia. ¿Cómo se vaya a dar? No les interesa. Realmente no les interesa. Claro, ellos ya tienen una experiencia. Cuando quisieron negociar con las fuerzas internas, que ellos mismos, por cierto, habían creado, les fue muy mal. Les fue muy mal, estuvieron a punto de desaparecer, y ya saben que las fuerzas internas malandras no son garantía, pero las fuerzas internas del propio sistema político tampoco le son garantía. ¿En manos de quién se van a lanzar? Mientras el hegemón internacional, que es Estados Unidos, se le pueda engañar, pues yo creo que ellos van a elegir por ese camino. Pero si Estados Unidos se plantea, digamos, se planta serio y no permite pues el engaño, yo creo que vamos a una intervención mucho más abierta de fuerzas, digamos, internacionales, para consolidar la presencia de estos aquí, porque creo que lo están necesitando urgentemente. No te escucho. ¿Qué pasó? Nada, Víctor, no Ahora se me te escucha. escuchan. ¿Me Ahora sí te escuchan? escucho. Ahora sí, ahora sí. Bueno, no, creo que se le acabó la pila al micrófono. No, te Bueno, estoy diciendo que tú ves, por lo tanto, una ventanilla muy, pero muy chiquita a, a la normalidad de la ficción democrática. O sea, está una negociación en ciernes, que supuestamente es muy compleja, pero que va en la ruta de considerar la habilitación de los que están inhabilitados. Hay supuestamente una obligación de cumplir con un calendario electoral, pero la verdad es que esa ruta está muy marcada, muy, muy cercada por todos estos acontecimientos que tú pintas, ¿no? sí, evidentemente, mm, yo creo que para nadie es un secreto que la rendija es pequeña. Eh,
Es decir, es tan pequeña como grande el liderazgo de la persona que lleva adelante el asunto. Yo no sé si alguna gente se ha puesto a comparar. Algunos quieren relativizarlo, pero se nota precisamente que en las ansias de relativizarlo, que no, que precisamente tiene ansias de relativizarlo porque no es muy posible relativizarlo. Es decir, ¿cuánto depende el cambio del liderazgo de María Corina Machado? Todas las mediciones, Víctor, cualitativas y cuantitativas, la asocian a ella al cambio. Baja, a ver, es decir, sin ella baja dramáticamente la opción del cambio y sin ella y con ella prácticamente es inevitable el cambio. Eso lo sabe Así es. el régimen y eso lo sabe a lo interno. Eso lo sabe todo el mundo, todo el mundo. Y lo interesante es que pasa el tiempo y se consolida más esa opinión. Yo creo que tiene mucho que ver con, bueno, eh, tiene que ver con distintas cosas, pero ese es el dato. El dato es que vamos viviendo en noviembre, después vamos en diciembre, todavía lo de enero no lo sabemos, pero, y lo que hace es avanzar el asunto. Evidentemente, los norteamericanos asombrados con todo este tipo de cosas porque no se esperaban y a lo interno en Venezuela tampoco se esperaba que dependiese tanto eso. Pero eh, hace que de la opción, perdón, esa dependencia hace entonces que la opción electoral sea una opción bastante reducida. Ojo, lo que no quiere decir, lo que no quiere decir que la opción de cambio sea tan reducida como la opción electoral, que son dos cosas distintas. Es decir, yo creo que, como dije antes, al igual que los prejuicios nos limitan la capacidad del pensamiento, también el pensar por los caminos estrechos de las opciones institucionales quizás también nos limita mucho las iniciativas y la inteligencia. Es decir, yo creo que este es el momento de los políticos. Este es el momento de la política. Es aquellos que logran construir, y aquí me remito a un gran ídolo pues de mucha gente, Churchill. Es decir, aquellos político es el que logra construir una posibilidad donde no se ve una posibilidad. Para que me repitan a mí que no hay posibilidades. Coño, yo lo que hago es escuchar el canal el venezolano de televisión y ahí ya yo veo cómo ellos me están describiendo que no hay posibilidad. Ahora, el asunto está en esta circunstancia, puedo construir una posibilidad. ¿Cuáles son las opciones de construir una posibilidad? Para mí tiene mucho que ver con lo que decíamos antes. Eh, mantenerse, mantenerse en el bien, mantenerse en el bien a toda costa, contra todo y mantenerse en el bien tiene que ver hoy en Venezuela con mantenerse con lo que quiere la gente. Es decir, la gente nos está demostrando cuál es el camino del bien. Ni los partidos políticos, ni los medios de comunicación, ni siquiera Estados Unidos nos está mostrando cuál es el camino del bien. La víctima aquí nos está mostrando cuál es el camino del bien. Entonces, eh, 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 es un momento difícil, duro. Mm, yo le doy gracias a Dios de eh, eh, hubiese sido muy bueno vivir en otro momento de la historia, en los años 70, en los años 80, en los años 90 venezolano, a lo mejor en el que los caminos estaban bien definidos. Pues yo le doy gracias a Dios el que me permita estar en esta encrucijada, porque me hace depender más de él, pues es decir, mm, mm, de que
vamos a ser sinceros, pareciera que no hay solución. Bueno, dependemos más de estar en sus manos y de seguir adelante haciendo el bien en contra de toda lógica. Yo sé que suena poco apocalíptico y no integrado, como diría Humberto Eco, pero mm, bueno, forma parte de de nuestra condición de persona. Disculpa Bueno, el no, no, sermón no, último, a lo mejor. no, me quedo con el sermón, me pareció muy bueno y lo comparto totalmente. Creo que el camino de la política es seguir la ruta de hacer el bien y me gustó mucho además la diferenciación entre hacer el bien y del bien. Son dos cosas diferentes. Bueno, muchísimas gracias Alexander Campos, director del Centro de Investigaciones Populares, por este primer programa del año. 15 de enero del año 2024, habiendo pasado la Navidad, habiéndose iniciado el tiempo ordinario. Y bueno, Perdón, Víctor, con no este felicitamos a los encuadre tan maestros. importante. Además, Día del Maestro, Además, ¿no? Día del Maestro, exactamente. Bueno, y gracias a todos los maestros que con tanta buena fe y tanto sacrificio, la verdad, hacen el bien, el bien. Y bueno, recuerden ustedes darle like a este programa, suscribirse al canal de Mingo TV y seguirnos acompañando todo este año. Fuerte abrazo a todos, nos seguiremos viendo.